Hola a todas y todos los chicos de YouTube, ¿cómo están? Ay, ando tirando todo. La verdad es que quiero contarles algo rápidamente. Me fui a Facebook a hacer un en vivo porque me está pidiendo la aplicación que ya estoy por ahí olvidada de las chicas de Facebook. Entonces me fui a hacer un en vivo allá a Facebook y quería yo hacerles su en vivo a ustedes. Pero bueno, su video, porque ya no quería hacer en vivo aquí, me cansé un poco de estar allá. Pero hice mi video del shampoo de clavo que quiero presumirles porque me han dicho que es buenísimo el shampoo de clavo para el crecimiento del cabello. ¿Y qué creen? Que mi celular no grabó absolutamente nada. Así que como pues ya es como las 8 de la noche. Hola Tatis, bienvenida. Y yo dije, yo les prometí que les iba a hacer su shampoo de clavo. Pues dije, voy a tener que hacer un en vivo. Así que ténganme paciencia si empiezo con mi carraspera, mi tosecilla. Porque vengo de YouTube, de Facebook. Que hicimos el jabón, hicimos otro jabón como el que hicimos aquí. La verdad es que quedó divino, chicas, ya lo estoy usando. Espero que a ustedes también les haya encantado. Se me acabó el SSI, pero ya ven que les había comentado que encontramos una chica que nos va a dar el SSI más económico y aparte nos va a dar un obsequio si ustedes les dicen que vieron esa promoción aquí en el canal de Cari Contigo. Entonces, mañana me trae mi SSI, pero tengo SSS. Nada más que el SSS, si ustedes hacen la prueba de pH solito con agua, el pH lo arroja en 9 o 10. Por eso es que no lo quería yo usar para este jabón. Pero como ya no tenía, pues me puse ahí en Facebook a hacerlo con ese jabón y les expliqué que estaba yo usando ese jabón. Y aquí está el jabón. Pues la prueba, cuando hice la prueba del pH, todavía no, obviamente está, no está seco. Ya el otro ya lo sacamos, ya lo usamos. Ahí quien quiere ir a ver a Facebook, ya usamos el otro jabón. Pero el pH con SCS y betaína de coco quedó en 7, quedó neutro. Así que también pueden hacer su Cinder con SCS y el pH no se les va a disparar. Yo creo que con todos los menjurjes que le pusimos, la verdad es que no se disparó el pH, quedó en 7, completamente neutro nuestro jaboncito. Pero bueno, lo ideal es que quedara en 5, ¿no? Hola, bienvenidas a todas, gracias Anda. Hola, ¿cómo estás? Idolina, gracias por compartir, gracias por estar aquí. Sí lo viste, Tatis, allá, y te amo, Tatis, andas por todos lados conmigo. Hola Marisol, Rosario, Citlali, Daniela, Ana, Yasmín, Irving, ¿cómo estás? Grace, Mildred, ¿cómo estás? Helen, Leticia, Susi, abrazo Susi. Bienvenidas mis chicas hermosas 15 que tenemos aquí. Hola Rocío Mariscal. Y vamos a hacer nuestro shampoo de clavo en vivo. Porque bueno, yo les decía ahí en Facebook, quien me vio, que miren, les estoy presumiendo mi raíz. La verdad es que se ve bien gacha, se ve bien fea, pero se las presumo porque esta es la cantidad de cabello que me ha crecido. Miren, incluso acá se ve más. La cantidad de cabello que me ha crecido, o sea, la distancia de hace 2 semanas que hicimos nuestro shampoo de cebolla. Y bueno, ahí ustedes váyanse a YouTube, vayan a ver los videos pasados y van a ver cuándo hicimos el shampoo de cebolla. Obviamente yo ese día no me bañé hasta el otro día con el shampoo de cebolla. Pero ese fue el shampoo que empecé a usar. Y el día que yo hice el shampoo de cebolla, mi cabello estaba, la raíz era rosa porque me acababa yo de teñir el cabello. Entonces yo no tenía raíz oscura. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de que yo empecé a usar el shampoo de cebolla a la fecha son 2 semanas aproximadamente. Esas 2 semanas es el tiempo que mi cabello ha crecido y que lleva más de 2 centímetros de largo. No hay abundancia porque mi madre me heredó estas enormes entradas. Que ya también estoy trabajando en una fórmula para hacer abundante mi cabello. El de fenogreco les va a ayudar. El de fenogreco hace engrosar nuestro cabellito y nuestra melena más abundante. Pero bueno, ahorita ando brincando, probando todos los shampoos para ver, pues poder recomendar y poner ahí en mis carátulas cosas maravillosas como las que tanto veo. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bienvenida, Yasmín, bienvenida. ¿Ese sirve para crecimiento, el de clavo? Sí, Yasmín. Y el de cebolla ya lo comprobé. El de cebolla completamente comprobado, cebolla morada. Sí creció el cabello. Me lo recomendó muchísimo las chicas de República Dominicana. Hola, Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Los viajes de Berardo, aquí anda. Me lo súper recomendó. Perdón. Incluso me puso un audio de una chica que le dice que su cabello ya está hasta por la nalga, le dice ella, por la pompa.
Pero bueno, pues en los países hablamos de diferentes maneras. Ella le dice, yo ya traigo el cabello hasta por la nalga. Y la verdad es que estoy muy emocionada, voy a recomendarte, voy a hablarle a todas para que te compren tus productos. Y entonces, por eso es que estamos haciendo este shampoo de clavo para ver cuál es el que nos va a hacer crecer más el cabello. Nos falta abundancia y yo sé que lo vamos a remediar con proteínas y aparte por ahí algo que se llama extracto de tuétano, que bueno, eso les va a ayudar. Pero esa es una fórmula que vamos a hacer después para hacer abundante nuestro cabello. Ahorita estamos con el crecimiento y vamos a hacer nuestro shampoo. ¿Se acuerdan que hicimos un hidroglicerinado pequeñito? Porque yo tenía miedo, ¿no? Del clavo, que yo dije, es que el clavo nos va a picar la cabeza. Y entonces ella me dijo, no te va a picar la cabeza, sino que vas a sentir frescura en el cabello, se siente delicioso, bla, 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 y bla, bla, bla. Te quita hongos del cabello, bueno, de aquí de la piel me dijo que quitaba, que bueno, le ayudaba con la caspa, que le ayudaba a limpiar, a quitar bacterias, algunas infecciones, y que esto iba a ser súper maravilloso, que íbamos a sentir frescor y los malos olores se iban, pero ya, había alguien que tenía mucha grasita en el cabello y su cabello lo tiene que lavar todos los días porque le huele a grasita, me decía. Pues con el clavo al parecer esos aromas se van a ir. Hola Zoraida, bienvenida. Fue el mejor taquitos con limón. El tuétano mejor con taquitos con limón. Sí, Tatis, también. Pero ¿sabes qué? Una probadita, Tatis, y otra te la pones en las entradas. ¿Y qué crees que sí? A mi hermana, el tuétano ya estaba así como bien traumada con estas entradas que mi mamá nos había heredado. Y entonces de chiquilla decía que se iba a quedar calva. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Y entonces, Yasmín, el hidroglicerinado lo tenemos aquí en el canal. Ahorita te comparto ahí el link abajo para que vayas y lo veas, ¿vale? Se ponía el tuétano, así lo sacaba de que estaba comiendo y se quitaba el tuétano y lo untaba aquí. Y sí le salió el cabello, pero no solamente le salió el cabello, sino después dejó de ponérselo porque el cabello te sale grueso como de puerquito. O sea, no sale delgadito porque, por ejemplo, el romero lo que hace es que te tupe el cabello, pero muy finito y hay que estarlo como cultivando, ponerle proteína para que se haga grueso, ¿no? Pues este no, el tuétano lo que hace es que te aviente unos pelotes así como de marranito, como de puerquito. Entonces a ella ya no le gustó y dejó de usarlo, pero el tuétano sí, yo lo vi, sí crece el cabello. Entonces vamos a hacer esto, pero no vamos a usar lauril. El shampoo que les enseñé el otro día en un video traía unos tensioactivos líquidos, por eso es que va a quedar de ese color. El día de hoy, gracias a ti, Yasmín, vamos a hacerlo con tensioactivos en polvo y líquidos. ¿Por qué? Pues porque me llegó mi betaína. La betaína es un tensioactivo suave que su pH está entre 6 y 7 y humecta el cuero cabelludo, no reseca cuando está lavando. Por eso es que es un tensioactivo suave que nos va a ayudar. Incluso se usa en shampoos de niños pequeños. Este es el SCS que lo vamos a usar en nuestro Sindet, lo vamos a usar en shampoo sólido y lo estamos usando en shampoo líquido en cantidades no demasiado extremas porque sí limpia demasiado. Entonces, como limpia demasiado, pues vamos a procurar regularlo, ¿sale? Vamos a hacer 1 litro de shampoo o 1 kilo de shampoo, pero como mis jarritas y las llenamos hasta arriba, tengo el problema de que se desparraman. Hola, ¿cómo estás, Belén? Y no me dejan batir porque vamos a hacer un batidillo, pues vamos a empezar con medio. ¿Les parece, chicas? Vamos a hacer medio de jabón con los ingredientes para 1 kilo y ya al último nada más le vamos a agregar el agua. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a vaciar así rápido porque se me cae. Medio litro de agua, medio kilo. Bueno, yo peso en gramos para estandarizar y entonces le pongo 500 gramos. Y lo reservo. ¿Qué voy a hacer acá en este vasito? Bueno, voy a preparar mi espesante. Perdón, chicas, ¿alguien me podría pasar un cubrebocas, por favor? De repente la tosecilla todavía no se va por completo. Y les comentaba yo en Facebook que todo esto que estoy haciendo hoy, chicas, y mañana, y bueno, hasta que me den de alta por parte de la enfermedad, son productos que se van a quedar en casa, bueno, para el consumo de nosotras, gracias. No son productos que se van a ir a la venta porque hay que ser responsables.
Entonces no podemos sacar a la venta un producto que no sabemos si se contamina o no. Pues yo estoy tomando medidas, pero pues obviamente algo se me pasará. Pero sí les quería mostrar, les mostré en Facebook y les voy a mostrar a ustedes esto que tenemos aquí. Nosotros compramos galoncitos de estos que los pueden conseguir en unas tiendas que se llaman Trooper aquí en México. Es sanitizante y esto tiene aquí una válvula. Y entonces le hacen así, le bombean y genera aire adentro. Entonces ustedes le apachurran este botoncillo y dispara desinfectante por todas partes. Entonces esto lo hacemos. Hola, Abe, ¿cómo estás desde Monterrey? Por toda la casa, todos los días, por el techo, por el piso, por las paredes, por el refri, por menos la televisión. La pantalla, eso sí nos dijo Everardo, la pantalla ni la toquen. Por todas partes echamos ese líquido, desinfectamos porque pues queremos que se vaya el virus. Ya les comenté que vamos a hacer nuestro jabón con mucho oxígeno para lavar nuestra ropa. Entonces, ahorita todo lo que yo estoy haciendo en casa es para uso personal, no va a salir a la venta. Una vez que termine la enfermedad, hay que sanitizar, desinfectar todo para ser responsables y no contaminar a más gente, porque bueno, nosotros estamos resistiendo, quizá gracias a Dios tenemos para pagar el tratamiento, pero habrá gente que no lo tenga y pues tampoco queremos ser parte de una desgracia mayor. Entonces hay que, si ya fui responsable de andarme paseando y contaminando, mínimo que quede aquí conmigo y ya no pase a mayores. Vamos a usar como un espesante esto que se llamaba, como dijimos, carboximetilcelulosa de sodio, que es CMSC. No, CMC. Sí, ya me pasé por un S. Porque así es como más fácil lo conocemos, creo. Le ponemos alcoholito. Y de este, chicas, este salió como bastante flojo. La verdad es que a veces a mí me espesa con 5 gramos, con 4 gramos. Pero no me está espesando lo que yo quiero, o quizá yo estoy pidiendo demasiado espesor. Así que le voy a poner 8 gramos para 1 litro. Entonces, pero este lo tenemos que preparar antes porque, bueno, quien no sepa, se tiene que hidratar con un poco de glicerina, porque esto ustedes lo podrían poner directamente a su agua. Y bueno, pues sí se va a mezclar, pero tarda en hidratarse. Hola, Susi, ¿cómo estás? Qué bueno que Susi, que estoy aquí. Ah, no es cierto. ¿Qué dijiste, Susi? Qué bueno que este tiene, Susi. Ah, muy bien. Entonces vamos a ponerle glicerina vegetal natural de esta. Esta la compré en nuestra maravillosa tienda de La Corona, los que hacen los del Sote, ahí la compré. Entonces vamos a poner 15 gramos y creo que con eso podrá ser suficiente para hidratarla. ¿Cuál es la textura que debe de tener nuestra gomita? Pues ahorita van a ver ustedes, para que quede hidratada se hace como una especie de miel. Miren, así, pero tiene que estar toda así. Si tiene todavía grumitos en medio que todavía no se han hidratado, pues le dan hasta que se hidrate. Si les hace falta glicerina, le ponen un poco más. La glicerina está recomendada hasta en un 20%. Quizá me pase un poquito con esta que le puse aquí, porque la verdad le quiero poner 200 gramos de... Puedes usarlo en lugar de... ¿Qué se puede usar en lugar de SCMC? Puedes usar la goma Santana, preciosa, o cualquier otra goma. Puedes usar o el Carbopol o la Superamida para espesar. Ya lo tenemos así. Y lo vamos a dejar aquí, porque este lo vamos a agregar al último. ¿Saben por qué? Porque como vamos a usar tensioactivos en polvo, el polvito va a hacer un efecto aquí suspensorio, se va a suspender en nuestra agua y si le echamos el espesante no va a alcanzar a hidratar, se va a tardar más. Entonces por eso es que no lo vamos a hacer. Esta fórmula, hola Anita, está de nada Anita. Clary, ¿cómo estás? Buenas noches, Clary tan bella, la Clary que anda por ahí, su cabello oscuro se ve guapísima. Andaba rubia y ahora se ve súper, súper joven con el cabello oscuro. Entonces vamos a preparar este shampoo que va a ser muy sencillo, es una fórmula muy sencilla, chicas. Prácticamente es nada más para pasarle las propiedades del clavo a nuestro cabello, pero bueno, el que hice de fenogreco, que también fue muy sencillo, se lo súper recomiendo, me encantó, no me deshidrató el cabello, todavía siento grasita, hoy no me bañé, pero ayer que me lo puse, quedó muy bien con el de fenogreco y eso que tenía un pH
De 9 salió nuestro pH, fue un pH alcalino porque era de limpieza profunda nuestro shampoo. Este también va a salir alcalino, pero lo vamos a regular, o quien lo quiera dejar también para limpieza profunda lo puede hacer. Yo aquí tengo ácido láctico ya preparado para regularlo. Pero bueno, vamos a poner nuestro tensioactivo, habíamos dicho primero. Tenemos la betaína de coco. De betaína de coco le vamos a poner 20 gramos, chicas. Esto es agua destilada, puede ser alguna infusión también de clavo si quieren como que más concentrado. Ya me pasé por 5. Son 20 de betaína de coco. Les digo, puede ser algún hidrolato o algo, pero el hidrolato sí van a tener que ponerle conservador desde antes para que no se les eche a perder. Y de este SCS le vamos a poner 35 gramos de SCS. Este es muy limpiador, chicas. Y miren, es lo que les digo, ahí se empieza a suspender. Porque su naturaleza es así. Si a ustedes les incomoda esto, pueden ir al molinillo y pueden molerlo. Pueden molerlo en el molinillo o pueden hacerlo. Hola, Elizabeth. Ah, no, Lisbeth, ¿cómo estás? Pueden molerlo para hacerlo polvo. Y si no, pueden dejarlo que se acabe de hidratar o con agua caliente es más fácil que se disuelva. Estos serían nuestros tensioactivos. Aquí ya tendríamos como un jaboncito, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, le pueden poner un montón de propiedades, pero bueno, lo que queremos es que nos limpie el cuero cabelludo en este shampoo en especial y nos haga crecer el cabello. Así que como vamos a usar las propiedades del clavo, pues no quiero ponerle nada más. Le voy a poner mi hidroglicerinado. Esta cantidad es para hacer 1 litro, chicas. Ahorita yo le puse la mitad de agua para que no se me tire, pero ahorita lo voy a compensar. Entonces vamos a filtrar con algo para que no se nos vayan los clavitos. Y le voy a poner yo 200 gramos en total para todo el litro de hidroglicerinado de clavo. Ahí en el canal está cómo hicimos este hidroglicerinado. Al rato que esté yo subiendo el video bien ya para ustedes que se quede arriba, les pongo el link para que puedan ir a ver cómo hacer este hidroglicerinado con su clavo de olor. También lo pueden extraer por medio de agua caliente, de una decocción. Y en lugar de agua, ponerle su decocción, bueno, obviamente bien filtrada, para que esto quede mucho más concentrado. Miren, ahí se ve el SCS. Eso es normal porque se está hidratando. Nuestro SCS es así como durito. Viene también a veces en palitos. Entonces no se espanten. Hola, Delfina. Buenas noches. ¿Cómo estás, Delfina? Qué bueno que estás aquí. Ya listas para mañana lunes que vamos a hacer nuestro en vivo de cómo hacer nuestro jabón. No, las dudas que tengas del jabón. Del jabón, mañana desmoldamos ya nuestro jabón porque ya se quedó ahí perpetuo. Vamos a meter la batidora, chicas, para ayudarle a nuestro SCS a incorporarse un poco porque le está causando conflicto. Hola, Rosarito, ¿cómo estás? Le está causando un poco de conflicto esto de incorporarse a la vida. Está súper sencilla esta fórmula, chicas. Ni digan que no le van a sacar un montón de provecho, porque por ahí mi chiquilla hermosa que siempre me está mandando mensajes de República Dominicana, dice que allá sus fórmulas llevan como 30 productos, que le sale carísimo, que no le gana nada. Con esta fórmula se va a recuperar. Miren, ahí si le doy mucho se cae, ¿ven? Bueno, pues ya le ayudamos un poquito a incorporarse. No tanto, pero sí. Esta espumita ni se preocupen, ¿eh? Como no le hemos puesto el espesante, qué bueno que estés aquí. Sí, un poquito mejor, me siento un poquito mejor, pero creo que van a quedar secuelas en mis pulmones porque me cuesta respirar. Pero espero que, pues, porque apenas lleva poquito tiempo, que no queden muchas. Le ponemos un poco de alcohol para quitarle las burbujas, porque si le ponemos el espesante y las burbujas quedan atrapadas, luego cuesta más trabajo sacarlas y a muchas por estética no les gusta que quede como burbujeante, así como las burbujas atrapadas. Y bueno, pues eso puede generar también alguna honguillo, cualquier cosa. Entonces,
Le ponemos un poco de alcohol, esperamos a que baje la espuma y podemos ya espesar. Pero a este punto le voy a poner de una vez mi aroma porque siempre se me olvida el aroma. De este yo le voy a poner unos 4 gramos. La verdad es que como ni tengo aroma en la nariz, pues le puedo poner un montón y no pasa nada. No pasa nada. Antes de ponerle mi espesante, voy a checar mi pH. ¿Esto para qué? Para lo mismo, si hay que regular el pH, no tenga yo la necesidad de que ya una vez que esté espeso, estarle mueve y mueve porque no se incorpora mi ácido láctico a toda mi mezcla. Porque eso es lo que pasa, que cuando ya se hace espeso, pues ya tarda. Lo único que sí, que el agua... Tengo que checarlo al último porque tengo que agregarle todavía agua. Bueno, vamos a checarlo ahorita a ver en qué pH está. Con un pedacito para que no desperdicien. Y es un pH alcalino, se los dije. Y saben esto porque es por el SCS. El SCS tiende a ser alcalino. Este es el pH que está. Hola Selenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Y el pH, pues sí, es un 9. Se fue hasta 9 el pH. Entonces es demasiado alcalino. Lo que voy a hacer es bajarlo un poco y ahorita le agrego el agua. Esto es ácido láctico. Esto lo vamos a agregar de a poco, chicas, porque el ácido láctico baja muy rápido el pH. Entonces puede llegar hasta 3 o menos, ¿eh? Baja demasiado. Entonces le vamos a agregar de a chorrito. Le voy a poner 1 gramo. Voy a mover. Por eso es que les decía que el espesante al último, porque si esto ya estuviera espeso, ya no estoy segura de que el ácido láctico se esté mezclando en toda mi agua, en toda mi base, porque está espeso y cuesta trabajo. Ahorita como está muy líquido, pues sí sé que se está mezclando en todo. Entonces voy a arrancar otro pedacito para checar mi pH. Aquí. Y miren, ya tenemos un pH de, aquí está, de 6. Ahí está, entre 6 y 5, ¿no? Es 6, yo digo que es 6. Entre 6 y 5, ahí está. Ya es un buen pH. Como lo que le vamos a agregar solamente es agua, sí creo que ya no va a variar el pH. De todas maneras, ahorita lo volvemos a checar. 6. Ustedes si quieren bajarlo a 5 le pueden poner más. Yo les he comentado que para mí, mi cabello, el pH muy ácido, me tira el cabello. Entonces yo me quedo con este que es un 6. 5, 6, 6. Y solamente me quedaría agregar mi espesante. Todo lo más que puedan de espesante. Hay que sacarlo bien porque les digo que esta celulosa me salió medio chafona, no está espesando bien. Muchas veces, chicas, ustedes ven que hacemos videos y dicen, ¿por qué no me queda la misma consistencia? A veces los activos, los productos, los insumos que compramos vienen de diferentes proveedores y hasta incluso dentro de los mismos proveedores. Yo no sé si ellos también, sus químicos sean diferentes o qué les pase. Un día lo hacen de buena gana y otro no tanto. Pero a veces los insumos no salen igual, entonces a veces hay que modificar eso. Por eso es importante que ustedes aprendan a formular solititas. O sea, ven la fórmula y la practiquen. Y ustedes en casa ajusten. Si creen que le falta un poquito de espesante o se pasó, le ponen un poquito de agua o algo. Porque saben que cuando hay variantes de insumos, los productos no quedan exactamente igual. Ahorita les digo que este espesante no me está espesando como lo había hecho el mismo producto con otro proveedor en otras ocasiones. Incluso con ellos mismos, creo que ya había comprado y espesaba más. Le vamos a meter la batidora, ¿para qué? Para incorporar nuestro espesante, ¿vale? Esto, si ustedes le ponen la infusión, agarraría un color más dorado como el que está en el video. Y obviamente con otros espesantes. Ahorita por el espesante que estamos usando va a agarrar un color como cremoso. También por el SCS que está pasando su colorcito.
Pues ya quedó, miren, este es el espesor que quedó. Creo que es un buen shampoo. No sé ustedes cómo chequen el espesor, yo pienso que está bueno. Está bueno ese espesor, me gustó. No está tan líquido, que tampoco es como tan espeso. Pero tampoco es tan líquido, ¿sale? Entonces, ese es el espesor que quedó. Creo que es un buen espesor. Fueron, ¿qué les dije? 8, ¿verdad? Miren. Y aquí lo que vamos a hacer ahorita en este punto ya nada más es agregar el resto. Y de hecho ya subió, ya casi se llenó. De agua para que esto sea 1 litro. Fui poniendo aquí, esta agua está limpia, fui poniendo ahí mis utensilios que iba yo usando acá. Para no escurrir mi mesita, pero es el agua que estaba yo ocupando para mi shampoo. Este shampoo, ¿cuánto dura? Si tú le pones el conservante Yasmín, estos shampoos y el conservante el Consgar, duran hasta 1 año bien tapados, bien sellados, con las medidas de higiene pertinentes, desinfectando tus recipientes donde tu producto final va a quedar, todo lo que usaste, hay que lavarlo con agua caliente y hay que aplicarle alcohol, así es como lo hago yo. Obviamente hay recipientes que no se prestan para agua muy caliente, pero sí hay que darles una previa lavadita, enjuagadita mínimo. Y después aplicas alcohol y miren, ya quedó. Este fue el producto final, así quedó el champucito. Supongo que huele delicioso, yo no huelo, pero vamos a reiterar nuestro pH, que yo creo que no va a afectar porque lo único que le puse fue agua. Pero vamos a ver para que ustedes vean. Ahí lo hago por acá donde nadie ve. Eso es mano negra. Miren, no cambió el tono, ¿vieron? Quedó en 6 mi pH. El agua no afectó en absoluto porque pues obviamente era agua destilada. Si ustedes le ponen agua de la llave puede ser que sí cambie porque por los cloros y todas las sales que trae y cosas que le ponen al agua de la llave, puede ser que cambie su pH, pero ahorita no cambió. La verdad es que quedó como mielecita. Está súper bueno nuestro shampoo. Y bueno, lo pueden usar, como ya le regulamos el pH, sí lo podemos usar diario, aunque la verdad es que no es aconsejable que se lave uno el cabello diario porque por naturaleza nuestro cabello tiene que emitir toda la grasita de aquí que bueno, nuestro cuerpo lo que hace es humectarse y sanarse y repararse a sí mismo. Entonces esa grasita que emite nuestro cabello la debemos de distribuir con un peine y humectar nuestro cabello. Y son como vitaminas y cosas que nuestro propio cuerpo le está emitiendo a nuestro propio cuerpo, a nuestro cabellito. Pero luego queremos bañarnos todos los días y es cuando nos llevamos toda esa grasita y entonces le damos en la torre a nuestro cabellito, lo resecamos y después empieza a desprender y nos sale caspa y se nos hacen rojeces y bueno, empieza una serie de caos, pero la culpa es de nosotras. Pero si ustedes quieren lavarlo diario, bueno, pues lo lavan con este shampoo porque el pH ya es equilibrado. Al menos para mí ese es un buen pH. Ustedes pueden bajarlo a 5 si así lo desean. No recomiendo que sea demasiado ácido para el que tiene contacto con el cabello. Si ustedes quieren hacer cremas ácidas, sí está bien para cerrar puntas, pero para lo que va directamente aquí, pues yo no recomendaría que fuera tan ácido. En las puntas sí, porque bueno, se cierran las hebras. Cuando ustedes se laven el cabello, lo normal es que es con agua tibia, se frotan su cabellito con la cabeza hacia abajo, chicas, para que venga la sangre al cabello, dan masajito, dejan su cabellito así, se tallan el cuerpo, y terminan con un enjuague de agua fría. Tal vez no tan fría porque hace mucho frío últimamente. Hoy, por ejemplo, amaneció mucho frío y luego con eso de las enfermedades. Pero digamos un agua no caliente, que lo más frío que ustedes lo puedan aguantar, tibiezona fría. Y esto lo que va a hacer es que su cutícula, que todo esto, el porito, cierre. Entonces va a capturar las propiedades de su shampoo y aparte va a detener su cabello. Nos va a ayudar a evitar la caída y a fortalecer nuestro cabello. Esa es la manera correcta de lavar nuestro cabellito. A veces andamos a la prisa y no hacemos nada de eso, por eso es que los productos no nos funcionan, pero si ustedes recomiendan a sus clientes este tipo de tips, ellos se los van a agradecer y van a saber que aparte ustedes son personas confiables que les enseñan a aprovechar mejor los productos que ustedes mismas les están vendiendo. Otro detalle muy importante, yo tengo el cabello chino y para mí cepillarme el cabello es la locura.
Pero la gente que tiene el cabello largo se tiene que cepillar el cabello en las mañanas y en las noches, aunque les dé flojera. Tienen que cepillarse unos 10, 20 minutos el cabello todos los días. ¿Por qué hacen eso que les digo? Estimulan la irrigación de la sangre y no solamente eso. La grasita que nos sale aquí en el cuero de cabelludo la distribuyen por su cabello y ustedes van a ver la diferencia. Háganlo por un proceso de tiempo y ustedes van a ver cómo el cabello les empieza a mejorar. Sé que no todas podemos hacerlo porque pues yo soy una de ellas que pues ya te haces el chongo y así. Pero bueno, quien realmente le quiere invertir a su cabello y quiere ver resultados, tienen que hacerlo. Este es el resultado del shampoo de cebolla. Todavía no me voy a pintar el cabello. Vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar a bañarnos. Yo creo que mañana no, hasta pasado mañana me baño con el shampoo de clavo y vamos a ver qué tanto avance hacemos con este shampoo. Los jabones, los Sindet, sigo trabajando en ellos. Sigo haciendo fórmulas con... Si alguien tiene alguna idea de algo que necesite para la piel, no me pongan así problemas súper escandalosos como para que sanemos la piel, chicas. Tarde, pero llegaste, Maribella. Muy bien, bienvenida. Valeria, ¿cómo estás? ¿No te había visto a ti así, vale? ¿Ya te había saludado o no? Sí, cierto. Los Sindet son jabones nutritivos que nos van a ayudar y nos van a apoyar en la piel, que no nos las van a desescamar, que no la van a lastimar, que no la van a lacerar y que van a ayudar a regenerarla. Pero, ojo, no son medicamentos, chicas. Entonces, si ustedes quieren algo más tópico, más como para curar enfermedad, son pomadas o son cremas, porque se quedan en la piel. Estos Sindet se pueden quedar hasta 3 minutos y sí penetran, pero no al grado de una crema, de una pomada, de un medicamento. Entonces es importante que sepan que son jabones nutritivos que por supuesto son mejores que los jabones con sosa para nuestra pielecita. Pero si tienen sugerencias, se los digo porque si tienen sugerencias, escriban. Me voy a hacer uno para heridas y todo eso que nos va a ayudar a cicatrizar. Obviamente va a ser antiséptico, muy bueno con la hoja que les digo que me mandaron para lo del té del COVID, que ya la estudié, está buenísima. Pero sí, obviamente tienen sus limitantes cada uno de estos productos. A ver, ¿qué nos dice Yasmín? Gracias, Bella, por compartir. Aunque estés enfermita, espero te recuperes muy pronto. Ay, sí, gracias, Yasmín. Yo también espero recuperarme pronto. Entonces, el PDF está en una semana, semana y media. ¿Por qué me voy a tardar tanto? Porque estoy haciendo pruebas y estoy recopilando lo mejor de estos jaboncitos para que ustedes puedan incrementar sus ventas y con productos de calidad que obviamente voy a estar probando en todo este tiempo que estoy encerrada, cuarentena definitiva, no, ni Dios lo quiera, cuarentena por un buen rato. Entonces, ya no sé si tengan alguna duda referente al shampoo. Le iba a poner nacarante. El nacarante lo único que hace es cambiarle el tono. Ya no se lo puse, pero yo ahorita porque andaba ahí de presumida que me gustó mucho mi nacarante y se lo ando poniendo a todo. Mañana las espero a las chicas de miembros del canal a las 6 de la tarde con un en vivo desmoldando el jabón y bueno, ya después estaremos haciendo la fórmula del jabón con percarbonato que va a ser en pasta y que nos va a ayudar a oxigenar nuestra ropa. Ya ando por quererlo hacer. Compré también abrillantador, vamos a ver si lo podemos acomodar para darle ahí un plus a los colores de nuestra ropa, pero bueno, esta fórmula ya la estoy ideando, ya estaremos viendo en un video. Carito, hiciste el jabón de manteca vegetal y quedó genial. Qué bueno, me encanta, Rosarito. Miles de likes. Sí, denle like, Delfina. ¿Crees que alguien me dijo que no le dan like a mis videos? Sí los ven y entran y me comentan, pero ahí los likes no se ven reflejados, chicas. De repente veo que hay 40 personas ahí y nada más tiene 10 likes mis videos. Qué malas son. Bueno, ya me voy a descansar, chicas. Me dio mucho gusto estar con ustedes. No me podía ir sin hacerles su en vivo. Mañana nos vemos, primero Dios, aquí en otro en vivo. Ya veremos qué estamos compartiendo. Les mando un beso. Yo soy Cari y siempre estaré con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.